Buen día, habla Mauricio Abella. El video está orientado a enseñar el concepto y la materialización de lo que es el manejo de arreglos. Si bien ya vimos que es una variable, por ejemplo, tenemos una variable llamada A, eso crea en el computador pues un espacio computacional donde va aquí a almacenar alguna información. Sin embargo, nosotros podemos tener una sesión, llamémoslo así, de variables A, ¿cierto? Donde podríamos decir que esta sucesión lo podríamos llamar un arreglo o un vector. Sin embargo, no tiene sentido darle a cada uno de los espacios computacionales un nombre igual porque no lo permite ni el compilador ni el sistema operativo. Entonces vamos a quitarle el nombre, ¿cierto? Y podemos decir que toda esta sucesión de casillas o de espacios computacionales los vamos a denotar con el nombre de A, ¿cierto? Todo este arreglo entonces se va a llamar A, así de sencillo. Bien, entonces para este caso nosotros vemos que tenemos ¿cuántas casillas? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 casillas. ¿Listo? El objetivo de tener cada casilla o cada espacio computacional, ¿cierto? Es que nosotros podamos almacenar o leer la información que yace en cada espacio computacional. Si bien volviendo al ejemplo de el espacio computacional A, ¿cierto? Anteriormente, nosotros podemos decir que yo puedo almacenar aquí el valor 6, pero puedo decir luego que, digamos, a la variable b hágalo igual a A. ¿Qué significaría eso? Que en algún lado debe existir una variable b que cuando se ejecuta esta instrucción pues va y lee el contenido de esta variable a y se la pasa acá. Así de sencillito. Entonces, ¿nosotros cómo accedemos a esto? Pues por el nombre. A diferencia de las variables, aquí nosotros accedemos, en los vectores, aquí accedemos por el nombre del arreglo y su posición. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? La posición en los vectores no empieza por el número de casilla. Aunque esta es la casilla número 1, para el vector será la posición 0. Entonces recuerden, esto es número de casilla y aquí será índice. Se llama así, índice. El índice 0, el índice 1, el índice 2, el índice 3 y el índice 4. Entonces, si vemos, tiene un tamaño, este vector tiene un tamaño de 5 casillitas, ¿cierto? Y su índice va hasta 4, iniciando en 0. Recuerden, esto es muy importante. Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos tener colocarle una información a esta casilla número 3? Pues fácil. Vamos a decir que al vector A sub ¿qué? Sub 2. ¿Por qué? Porque es este el índice que vamos a utilizar, ¿cierto? Hagámoslo igual, digamos, al valor de 6. Significa que cuando en este trozo de código el programa pase, va a colocar aquí un 6. Y de igual manera, si yo quisiera que B fuera igual al contenido de lo que tiene este vector en su casilla 3, ¿cierto? Pues diría que B hágale igual a lo que tiene el vector A en su casilla 3, pero es el subíndice 2. ¿De acuerdo? Y aquí cuando se ejecute esta instrucción, pues aquí va a pasar y va a colocar el valor de 6. Bien, entonces, ¿cómo se materializa este concepto en un lenguaje de programación? Pues vamos y creamos un proyecto, ¿cierto?
y lo vamos a llamar vector. Ok, entonces vamos a iniciar con vectores de un tipo de dato que sea entero. Significa esto que voy a crear un vector, ¿cierto? Entonces yo lo denoto así cuando voy a crear un vector. Claro, aquí fíjense que estamos utilizando las llaves cuadradas, ¿cierto? Entonces yo para crearlo tengo que decir que voy a crear un vector de tipo entero. ¿Cómo lo voy a llamar? En este caso lo llamé A, ¿cierto? A. Y digo que va a ser igual a new, ¿cierto? Un vector que va a ser de enteros, ¿cierto? Y de tamaño 5. En ese momento, ¿qué sucede en el computador cuando yo ejecuto esta instrucción? Pues sencillo, va y se crea esto. Obviamente, tiene este valor. ¿Cómo se crea? Es la pregunta. ¿Qué contenido tiene? Pues básicamente su contenido por defecto es 0. ¿De acuerdo? Fue y se creó en memoria este vector de tamaño 5. Este es el tamaño, ¿cierto? De tamaño 5. Claro, aquí lo creé de tamaño 5. Bien, entonces, ¿cómo haríamos para llenar ese vector? Yo puedo ir directamente y decir que A sub 0, recuerden que empezamos en la primera casilla, en esta casilla, este es el índice, ¿cierto? Vector sub 0, hágalo igual a 3, por ejemplo. Que 2, 3, 4, 5. Y puedo decir que en la posición 1, hágalo igual a 6, en la posición 2, hágalo igual a 7, en la posición 3, hágalo igual a 9, en la posición 4, hágalo igual a menos 2, podría ser. Entonces esto es 4. Entonces fíjense que a cada casilla yo le estoy asignando un valor, ¿cierto? Directamente, como aquí lo estoy indicando. Directamente el nombre, ojo, el nombre del vector, ¿quién es? Pues este señor, ¿cierto? Y su índice y su valor. Claro, deben de tener cuidado, nunca pasarse del tamaño del vector, es decir, más bien, nunca asignar a un índice mayor al tamaño de vector menos 1. Es decir, si es 5, pues 5 menos 1, 4. O sea, hasta aquí. Porque o si no, pues el programa sencillamente les va a decir que se desborda. O sea, se sale de del vector porque no hay una posición a la cual yo quiera hacer esa asignación. Ejemplo, yo colocaría aquí 5, ¿cierto? Y darle un valor aquí generaría error. Pero listo, como no quiero hacer eso, sencillamente voy a ejecutar el programa. Y para eso voy a colocarle aquí una línea de quiebre y voy a mirar aquí por la depuración las variables. ¿Para qué? Para que veamos en memoria, podamos observar cómo se va llenando este vector y ver el vector en memoria. Entonces ejecutamos. Bien, aquí entonces fíjense que se detuvo el programa en su ejecución, pasó esta primera línea y esta primera línea me construyó en memoria un vector llamado A de tipo integer, ¿cierto? Y de tamaño 5. Y por defecto en su casilla 0, perdón, en la primera casilla de su índice 0 le coloco 0 y así sucesivamente hasta la casilla 5 su índice 4. ¿De acuerdo? Entonces vamos y ejecutamos esta línea. ¿Qué sucede? Fíjense que aquí la primera casilla ya tiene el contenido de 3, tiene el contenido de 6,
la siguiente el contenido de 7, pasamos contenido de 9 y pasamos y hemos llenado el vector. ¿De acuerdo? Bien, continuemos y detenemos. Pero ¿qué sucede? Nosotros podríamos pensar, ¿y qué sucede si el vector es de tamaño 850? Si el vector es de tamaño 850, ¿cómo haríamos para llenarlo? ¿Sería 850 veces 850 instrucciones? Pues no, sería ilógico. Entonces, lo que uno utiliza para el llenado de un vector, por lo general, es una estructura de bucle que se llama for, que ya lo vimos en el video pasado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues sabiendo que yo puedo llenar este vector de esta manera, voy a hacer un for, y entonces voy a decir que voy a tener este índice, lo voy a llamar i, digamos, ¿cierto? Lo voy a llamar i. Y aquí voy a decir que i lo voy a iniciar en ¿qué? Pues lo inicio en 0, fíjense, lo voy a iniciar en 0. Y adicionalmente este i tiene que ser menor a ¿qué? Pues a este. Tiene que ser menor a 5. O sea, aquí, es decir, tiene que ser igual a 4. Entonces, coloquémoslo menor a 5. Que haga eso mientras sea menor a 5. Y pues voy a hacer el incremento, el post incremento. Acuérdense que este es el operador de post incremento. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a decir que AA sub i. Entonces, deténganlo, i. ¿Por qué i? Porque es el índice. Voy a hacerlo igual, digamos, a lo que contiene esa variable i más 1. ¿Cierto? ¿Qué significa? Cuando pase aquí, tiene 0 más 1, me queda 1, se le asigna la primera casilla, ¿cierto? A la casilla de índice 0 se le asigna el valor de 1. Luego aumenta i, queda en 1 y se le suma 1, queda aquí 2 y así sucesivamente. Entonces vamos a verlo en el programa, y lo que hacemos es que comentaríamos estas líneas para que veamos cómo se va llenando. Aquí coloco el break y ejecutémoslo. Bien, aquí ya está creado, ¿cierto? Y entra, no ha asignado y listo. Fíjense que le asignó 1. ¿Cuánto tiene la variable i? Fíjense que la variable i tiene 0. ¿De acuerdo? Paso aquí, aumentó i. Ejecuto la línea de asignación y aquí me coloca 2. Vuelvo a hacer lo mismo y se va llenando el vector con el ciclo for. Y listo, ya salió, ¿cierto? Desaparece i porque i está contenida dentro del for, ¿cierto? Pero sí se mantiene el vector a, que sí está externo, obviamente, al for. Por eso es que se podría decir que es global en este momento para esta aplicación. Bien, estimados ingenieros, recuerden, mi nombre es Mauricio Abella. Si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Buen día.